Capítulo 152. Al Imperio, 2. Entonces, ¿debería dirigirme primero al imperio? Sí, mis planes se ajustarán a los del príncipe heredero, así que también podrás actuar en consecuencia. El príncipe heredero estaba anunciando a todo el mundo su visita al Imperio. No había razón para ocultarlo, dado que sus acciones harían creer a los ciudadanos del reino Rohan que era un príncipe justo. Lo entiendo. Kale finalizó la breve reunión tras observar que Villos asentía con la cabeza sin preguntar nada más. Los dos tenían planeada una larga conversación en la capital del imperio mientras tomaban unas copas. Esto era porque cada uno tenía un montón de cosas que hacer. Kale empezó a moverse con rapidez. En primer lugar, necesitaba encargarse de todo el papeleo relativo a la aldea Harras antes de que llegara la tribu Tigre. Basen, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, Hyun-nim. Su hermano menor Basen, a quien no veía desde hacía tiempo, estaba ahora muy implicado en la administración del territorio. A pesar de que el conde de Ruth había dicho que Kale era el encargado de la situación de la aldea Harras, aún así puso a Basen junto a Kale. Podré reportarle las cosas a Basen de este modo una vez se convierta en el Lord. Kale tenía planeado no hacer gran cosa, pero si había alguna razón para tener que informar de algo, se sentía tranquilo al poder reportárselo a Basen así. Por eso la expresión de Kale era calmada al entregarle los documentos a Basen. Aquí tienes, estos son los documentos que creé. Gracias, Hyun-nim. Me alegra poder apoyarte de este modo. ¿Apoyarme? Padre no te dijo que me apoyaras, nos dijo trabajar juntos. Kale suspiró ante la afirmación de Basen. Estaba pensando que su padre había pegado a Basen a él porque le preocupaba que Kale no se encargara bien de las cosas. Significa que Basen es así de fiable en lo que respecta a las tareas administrativas. Debería significar que el estatus de Basen como sucesor se había consolidado aún más. Basen miró a su hermano, quien estaba tomando té tranquilamente tras haberle entregado los documentos, y comenzó a hablar. Hyun-nim. ¿Sí? Basen estaba tocando los papeles que Kale había preparado. Personas que habían perdido su hogar. Es más, se trataba de la poderosa tribu Tigre. Kale Nitu se los había llevado a su territorio. Basen estaba asombrado por el nivel de simpatía e ingenio de su hermano. Hyun-nim, estoy trabajando duro para aprender acerca del funcionamiento del territorio. Creo que nuestro territorio tiene mucho más que ofrecer que solo mármol. Por ello, planeo convertir al territorio en un lugar más rico y fuerte. A Kale le gustó la mentalidad de Basen para convertirse en lord y hacer dinero. Genial. Seguiré apoyándote. Gracias, Hyun-nim. Realmente espero poder demostrártelo en el futuro. La cara estoica de Basen parecía bastante apasionada. Bueno, no es necesario que me demuestres nada. No, necesito hacerlo. Hyun-nim, necesito mostrarte que soy una persona bastante útil para el territorio. Kale miró hacia Basen con sorpresa. Basen dejó de hablar después de ver la expresión de Kale. Supongo que tengo bastantes carencias en comparación con las personas que rodean a Hyun-nim. Ese pensamiento endureció la expresión de Basen. Luego escuchó la voz de Kale. ¿De qué demonios hablas? Basen en Ituse, ya eres una parte vital de este territorio. No pienses esas cosas. Kale se quedó atónito. ¿Dónde más podrías encontrar a un futuro lord tan genial como Basen? Kale saludó con la mano a Basen para decirle que no quería escuchar nada más mientras Basen apretaba los papeles entre las manos. Sí, señor. Trabajaré muy duro. Dio una respuesta enérgica antes de marcharse del despacho de Kale. Kale observó la espalda de Basen con satisfacción antes de ponerse en pie. Raón apareció de pronto y le hizo una pregunta. Humano, ¿Qué? ¿piensas convertirte en el Lord? ¿De qué tonterías hablas? No digas esas cosas tan aterradoras. Raón inclinó la cabeza confundido, pero Kale decidió no pensarlo más ya que le estaba poniendo los pelos de punta. No obstante, Raón, que era invisible, le volvió a interrogar de pronto mientras Kale iba a reunirse con la condesa Violan. Humano, ¿qué hace el Lord del territorio? ¿Se podría viajar mucho? ¿Por qué se comporta así? Kale ignoró a Raón y miró a la condesa. Violan, que seguía sin tener ni un solo pelo fuera de sitio, comenzó a hablar a Kale. ¿Tu cara se ha puesto más delgada? ¿Vas al imperio junto a su Alteza? Sí.
Parece que necesita ayuda para la investigación del atentado con bomba mágica. Kale se echó un poco atrás ante la mirada de Violan, que parecía atravesarlo. La condesa Violan le preguntó con desenfado. ¿Te pone Su Alteza a menudo tareas difíciles? No son demasiado duras. Ah, sí. La condesa Violan comenzó a sonreír. Entonces estoy tranquila. ¿Eh? Kale no podía entender por qué sentía un escalofrío al mirar a la condesa. Ocultó su confusión mientras comenzaba a hablar. Madre, ¿Muyer está descansando actualmente? Mueller, el mestizo de enano y tribu rata. Había oído que estaba descansando en el castillo después de terminar el barco. La condesa, responsable de las esculturas y construcciones en el territorio, miró el rostro de su hijo antes de comenzar a hablar. Lo enviaré a la aldea Harris. Ella comprendió fácilmente sus intenciones. Gracias por tu ayuda. Por supuesto. Kale terminó la corta conversación y se dirigió de regreso a su estudio cuando se encontró con Lily. Su hermana menor, Lily, estaba de pie frente a su estudio. Humano. Tu hermana se ha vuelto fuerte. Sí. Eso parece. La espada en la espalda de Lily era aún más grande ahora. Tenía una espada de tamaño mediano en la cintura y una gran espada en la espalda. Se veía muy intimidante. Hola, Bunny. Kale acarició la cabeza de Lily mientras se acercaba lentamente a él. Has mejorado bastante. Lily se rascó las mejillas como si se sintiera avergonzada por el cumplido. Kale estaba realmente impresionado. Comparada con Kale, cuya piel era blanca, Lily era oscura y bronceada como si hubiera entrenado mucho bajo el sol. También era alta para su edad. Podía sentir el esfuerzo que había hecho. Lily, parece que te convertirás en la más fuerte de nosotros los hermanos. Lily asintió enérgicamente con la cabeza. Me volveré más fuerte y protegeré el territorio. Espléndido. Kale compartió sus verdaderos sentimientos. Sé que lo harás bien. Creo que las espadas gemelas te quedarían bien. Sí. Mi maestro me dijo que la defensa es más difícil que la ofensiva. Me convertiré en un caballero que sabe proteger. Lily era joven, pero había oído hablar de todo lo que sus hermanos mayores habían hecho. La mayoría de las historias eran sobre su hermano mayor, Kale. Su maestro le había dicho esto cuando ella compartió esas historias con él. Lily, cuando era el capitán de los caballeros de un pequeño territorio, aprendí una cosa importante. Maestro, ¿qué era? La puerta tiene que ser robusta. ¿La puerta? Sí, la puerta. Si una puerta robusta protege la entrada del territorio para que nadie se sienta tentado a tomarlo, la gente de adentro no tendrá miedo. ¿Entonces debería convertirme en un caballero que sea como esa puerta? Sí. Debes convertirte en una puerta que sea incluso más robusta que la muralla del castillo. Lily compartió eso con su hermano mayor. Me convertiré en un caballero que sea como una puerta. Kale se encogió mientras se preguntaba qué estaba diciendo, pero asintió con la cabeza pensando que una niña pequeña debía tener una imaginación vívida. De acuerdo, trabaja duro. Solo no intentes apresurar nada. Sí, señor. Kale observó cómo Lily regresaba a entrenar con emoción en su rostro antes de abrir la puerta del estudio. La sonrisa en su rostro desapareció rápidamente. Frichie, ¿cuánto tiempo sin verte? La asesina que se hacía pasar por escultora. La mujer que había esculpido al conejo diabólico inclinó la cabeza ante el saludo de Kale. Kale tomó la taza de té que Ron le ofreció tan pronto como se sentó en su silla. Frichie. Sí, señor. ¿Dijiste que eres del distrito sudoeste? Necesitabas cruzar la frontera desde el distrito sudoeste del reino de Rohan para entrar al imperio. El príncipe heredero planeaba teletransportarse al distrito sudoeste y luego cruzar la frontera con el enviado. Sí, señor. Soy del sudoeste. El territorio que estaba en la frontera suroeste. El territorio de Gyerre. Era el territorio de la duquesa Gyerre. Kale observó a Fresia en silencio. Las personas que formaban parte de la red de información de Kale junto con Fresia eran originalmente asesinos. Solían vagar por el suroeste mientras realizaban trabajos para los nobles.
Kale comenzó a hablar. La razón por la que todos ustedes huyeron del distrito sudoeste fue por su intento de asesinato de un noble después de matar a su líder. Sí, señor. Eso es correcto. El gremio de asesinos solo había matado a nobles. Sin embargo, el líder había aceptado un trabajo para secuestrar a un niño pequeño. Freesia, quien no estaba de acuerdo con eso, mató al líder e intentó asesinar al noble que ordenó el trabajo. ¿Y ese noble era un vasallo del señor del territorio sudoeste? Sí, señor. Uno de los vasallos del duque Kierre había hecho algo tan terrible. Había ordenado el secuestro de un niño en el reino de Rohan donde los esclavos estaban prohibidos. Freesia comenzó a hablar con cautela después de ver a Kale comenzar a sonreír. Joven maestro Nim, ¿puedo preguntar la razón por la que preguntó sobre eso? Una razón. Kale respondió sin dudarlo. Para comprender su debilidad. El territorio Kierre del sudoeste. Esa era la puerta al imperio. No podían permitir que una puerta así fuera débil. Como no sabía qué pasaría en el futuro, necesitaba hacer que pudieran defenderla con sus vidas. Kale continuó hablando casualmente con Freesia, quien parecía muy preocupada por el territorio del duque Kierre. Tengo un respaldo muy sólido. ¿Cuál sería el problema cuando tengo al príncipe heredero? Kale pensó en Antonio Kierre, el futuro sucesor del puesto de duque Kierre. Dicen que es autoritario y que le importa mucho la percepción de los demás. Kale miró hacia Freesia y comenzó a hablar. Pasaré algún tiempo en ese territorio de camino al imperio y viceversa. Frichie, ¿entiendes lo que quiero decir, verdad? Freesia, la mujer de mediana edad de aspecto amable, entendió exactamente a qué se refería Kale y respondió. Trabajaré duro para preparar el chantaje para que comiences tan pronto como regreses. ¿Chantaje? ¿Por qué diría usted algo así? ¿Perdón? Freesia pudo ver a Kale comenzando a sonreír gentilmente. Luego comenzó a hablarle a Freesia en un tono suave, casi como si estuviera susurrando. Soy simplemente un noble justo. ¿Qué? Freesia cuestionó la respuesta de Kale, pero aún así asintió con la cabeza. Sí, señor. Tiene usted razón. Definitivamente es usted un noble justo, joven maestro. Pudo ver a Ron sonriendo de la misma manera que Kale estaba sonriendo una vez que levantó la vista. Kale se sintió feliz después de ver a Ron y Freesia frente a él. Definitivamente eran lo suficientemente confiables como para confiar en ellos. Kale terminó sus preparativos y solo se llevó a las personas que necesitaba llevar consigo. No había necesidad de hablar sobre Raón, que lo seguía en su forma invisible, así como de los demás. Bien, mi caballero guardián. ¿Estás listo? Choyan le devolvió la sonrisa a Kale con expresión radiante. Sí, Kalenin. Sí, señor, sí, señor. Joven maestro. El vicecapitán Ilsman miró hacia un lado mientras respondía. Finalmente, la persona, bueno, el antiguo dragón pretendiendo ser una persona, solo suspiró. Ah. Choyan, Ilsman y Eroaven. Estos tres iban como guardias de Kale. Entraron en el círculo mágico de teletransportación del territorio de Enituse y se dirigieron inmediatamente a la capital. Kale pudo ver a Alberu y a un diplomático esperándolo una vez que llegó a la capital. El príncipe heredero abrió los brazos y le dio la bienvenida a Kale. Joven maestro Kale Enituse, gracias por venir. Pensé que usted sería la mejor opción para acompañarme al imperio. Kale abrazó ligeramente a Alberu como si se sintiera honrado y comenzó a hablar. Su Alteza, aunque pueda estar faltando, me alegra poder ayudar al reino. El diplomático de mediana edad que vino con Alberu comenzó a hablar con expresión de satisfacción al escuchar la respuesta de Kale. No es de extrañar que Su Alteza tenga tan alta opinión de usted. Sus pensamientos por el reino son profundos. Gracias por pensar tan bien de mí. Como noble, es natural pensar en el reino y sus ciudadanos en todo momento. El diplomático que era el líder del enviado quedó satisfecho con la respuesta de Kale. El diplomático comenzó a hablar. Vine a ver qué tipo de persona quería Su Alteza a su lado, pero parece que no había necesidad de que viniera. Alberu había recomendado personalmente a Kale Enituse para este enviado. Dado que Kale era solo el hijo de un noble común, el diplomático había venido a inspeccionar a Kale.
Kale y Albero hicieron contacto visual en ese momento. El príncipe heredero respondió con confianza. Él es el joven maestro Escudo de Plata. Te dije que es una persona noble y que no hay nada de qué preocuparse. Joven maestro Escudo de Plata. Kale comenzó a fruncir el ceño. Eso es cierto. Vi ese escudo de plata con mis propios ojos. Eso fue realmente increíble, joven maestro Kale. No fue nada. Solo usé un poco de mi poder sin valor. Malo. ¿Cómo puedes llamarlo sin valor? Espero que la oportunidad de ver ese escudo de nuevo aparezca en el futuro. Ja 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 ja. Había calidez en la mirada del diplomático, como si estuviera mirando el futuro del reino. Kale también sonrió y se tocó la parte posterior de la cabeza. Qué raro, ¿por qué se me está enfriando la nuca mientras escucho hablar a este diplomático? La nuca de Kale seguía sintiendo frío a pesar de que estaba pensando que no habrá razón para volver a usar el escudo en el futuro. Capítulo 153. Al Imperio, 3. Sin embargo, las cosas progresaron sin problemas a pesar del frío cuello de Kale. Humano, quedarse quieto también es divertido. Kale asintió ligeramente con la cabeza ante el comentario de Raón. Por supuesto. Quedarse quieto es lo mejor. Una montaña es una montaña y el agua es agua. Kale siguió al enviado con el príncipe heredero en el centro como el agua de un río que corre por el camino. Naturalmente, las personas que estaban desempeñando el papel de sus guardias se movían con él. En ese momento, un funcionario de bajo rango se acercó a ellos. Joven maestro Kalenim, pronto nos trasladaremos al círculo mágico de teletransportación. ¿Por qué vino aquí para decirme esto? A Kale le pareció extraño que este funcionario viniera aquí para decirle esto, pero le agradeció su generosidad de todos modos. Entiendo, gracias por hacérmelo saber. Por supuesto. Es por eso que Su Alteza le está diciendo que venga al frente. ¿Disculpe? ¿Disculpe? Kale preguntó y el funcionario preguntó a su vez. El funcionario miró a Kale, que parpadeaba confundido, y continuó hablando. Yuemem, ¿no se enteró de Su Alteza? No estoy seguro de a qué te refieres. El funcionario, ligeramente nervioso, miró hacia el frente y la mirada de Kale se dirigió también hacia allí. Allí estaba la brigada de caballeros que estaba protegiendo al enviado con el personaje principal, el príncipe heredero, de pie detrás de ellos. Albero y Kale hicieron contacto visual. Albero estaba sonriendo brillantemente. Kale se estremeció. Joven maestro Kale, apúrese y suba aquí. Albero le hizo un gesto para que se diera prisa, y el funcionario soltó un suspiro de alivio al no estar equivocado mientras miraba a Kale. Vamos a subir por ahora. Kale y sus guardias se acercaron lentamente a Albero. Albero sonrió al ver a Kale, que se acercaba casualmente a él a pesar de que el príncipe heredero lo había llamado mientras estaba rodeado de altos funcionarios. Su Alteza, ¿me llamó? Sí. Me acompañarás al círculo mágico de teletransportación. Kale contuvo su preocupación al ver a Albero fingiendo ser amable y preguntó. ¿Al círculo mágico de teletransportación del palacio? No. Esta vez, nos dirigiremos al círculo mágico de teletransportación junto a la muralla del castillo. Tengo la intención de mostrar a los ciudadanos la procesión de nuestro enviado. Ja, ¿en serio? Los pensamientos de Albero eran obvios en la mente de Kale. Albero era conocido actualmente como el príncipe heredero que no dejaría pasar la investigación del incidente terrorista. Además, cada tarea administrativa en la que estaba involucrado terminaba con resultados positivos. Un individuo tan talentoso también estaba centrado en la justicia. Ese justo príncipe heredero se dirigía a la invitación del imperio. Se dirigía a buscar la verdad. A su lado estaba Kel Hanaras, el héroe del incidente terrorista. No había forma de que la corona les dejara ir sigilosamente. Kale ya empezaba a molestarse. Sin embargo, Albero fingió no saber lo que pensaba Kale mientras empezaba a hablar. Podré ver a los ciudadanos buscar de nuevo al joven maestro Luz Plateada. Ja 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 ja. Joven maestro Luz Plateada. Joven maestro Escudo. Kale odiaba esos apodos.
Sin embargo, Kale estuvo de acuerdo en que era la medida correcta por parte de la corona. Respondió a Alberu. No puedo compararme con usted, Su Alteza, la estrella de nuestro reino. ¿No es así? Kale preguntó respetuosamente mientras miraba a los demás funcionarios, quienes asintieron con la cabeza. Por supuesto. Su Alteza es la estrella del reino como usted ha dicho, joven maestro Kale. Estrella. Realmente me gusta esa frase. La mitad de este enviado estaba formado por nobles que seguían a Alberu, mientras que la otra mitad era una mezcla de nobles de menor rango que solían seguir a otros príncipes y funcionarios originarios de casas nobles neutrales. Los nobles de menor rango y los nobles neutrales no podían evitar mostrarse cautelosos ante Alberu, ya que su poder seguía creciendo, por lo que cada uno de ellos añadió al menos una palabra de adulación hacia él. Kale tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro al observar cómo la fachada de sonrisa de Alberu empezaba a crisparse. En ese momento, la voz de un funcionario llegó a su oído. Joven maestro Kale, parece que usted es alguien a quien Su Alteza aprecia mucho. Muchas miradas indiscretas le alcanzaron tras escuchar esos comentarios. Kale Nituse, el hombre al que el príncipe heredero que estaba ganando poder había convocado personalmente. Este hombre era un noble que despertaba la curiosidad de los ciudadanos. Cada una de las miradas de los funcionarios tenía un significado diferente al observar a este hijo de un noble con el que no sabían cómo acabarían interactuando en el futuro. Kale se limitó a sonreír y empezó a pensar. ¿Qué dijeron que era delicioso en la capital del imperio? Aunque iban a hacer algo importante, no tenía intención de trabajar mucho. El príncipe heredero ordenó entonces al enviado. Vamos. El enviado comenzó a moverse. Kale usó el círculo mágico de teletransportación para llegar al territorio de Yerre. Ejem. Ignoró a Alberu, que trataba de contener la risa. La voz de Raón resonó en la mente de Kale. Humano, el niño con la réplica de tu escudo probablemente crecerá bien. Se convertirá en un éxito. Kale frunció el ceño antes de volver a sonreír rápidamente. Los vítores al enviado y al príncipe heredero fueron increíbles. Sin embargo, también había voces que gritaban por el joven amo Silverlight. Es que nunca lo olvidan. La peor parte fue cuando un niño pequeño gritó, «Quiero ser una persona genial como tú, joven Amonim». Su padre lo había levantado en el aire para que pudiera ver mejor. Los dos hicieron contacto visual y Kale soltó inconscientemente. No serás genial en absoluto si eres como yo. Las pupilas del niño empezaron a temblar, Kale se dio cuenta de lo que había dicho, y Alberu estaba conteniendo la risa. También estaba el padre del niño, que se puso nervioso. Kale miró al padre y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Sigues el ejemplo de tu padre. Solo tus padres son lo suficientemente geniales como para abrazarte y levantarte así. El padre se conmovió mientras que el niño se emocionó al oír que su padre era genial. Daltaro, el diplomático encargado del enviado, quedó satisfecho con la respuesta de Kale. Kale se calló después de eso y siguió la procesión hacia el círculo mágico de teletransportación. Eso fue duro. Actuar sin un propósito no era del agrado de Kale. Sin embargo, ahora había un propósito. La expresión de Kale se convirtió en la de un noble joven maestro respetuoso. Había un grupo inclinando la cabeza ante el enviado del príncipe heredero. Es un honor para nosotros reunirnos con Su Alteza, el príncipe heredero. Había una anciana al frente del grupo. Kale podía ver su cabello blanco recogido en un moño sin un solo mechón suelto, recordándole a la condesa Violan. Se trataba de Sanada Giar, la hija de casi 80 años del fundador del ducado y actual líder del mismo. Era conocida como la mujer de sangre de hierro y como una mujer desgraciada. Su marido, así como su único hijo y su esposa, fueron asesinados. El antiguo duque había vivido mucho tiempo. Por eso, la determinación de un sucesor no se produjo hasta que sus hijos mayores tenían 50 años. Como resultado, sucedieron todo tipo de cosas como en la familia del marqués Stan. El marido de Sonata, su hijo y su nuera murieron en un accidente de carruaje. Los únicos que sobrevivieron fueron Sonata y su nieto Antonio, que no estaban en el carruaje en ese momento. Este incidente, que ocurrió menos de un año después del nacimiento de Antonio, fue lo que le dio el apodo de mujer de sangre de hierro. Al final, solo quedó Sonata como sucesora.
Sonata, la menor de sus hermanos, era la última en pie. Como única heredera restante, ascendió al puesto de duquesa y, a diferencia de la familia Stan, optó por abrazar el linaje restante. Ella preparó a Antonio para ser el futuro duque. ¿Cuánto tiempo sin verte, duquesa Guerre? Su Alteza, creo que no nos hemos visto desde que visitó el Imperio el año pasado. Albero asintió con la cabeza ante las palabras de Sonata y miró hacia Antonio Guerre. Se veía limpio y ordenado. Estas palabras le quedaban muy bien a Antonio. Él hizo una ligera reverencia hacia Albero. Es un honor volver a verlo, Su Alteza. Gracias, joven maestro Antonio. Sonata señaló a Antonio. Lo guiaré ahora mismo, pero Antonio será responsable de Su Alteza y el enviado hasta que partan mañana. Albero preguntó casualmente. ¿Parece que el joven maestro Antonio pronto se hará cargo de la casa? La mujer de pelo blanco comenzó a sonreír. No es natural hacerlo. El territorio Guerre seguía al segundo príncipe. El futuro duque de ese territorio iba a ser responsable de Albero, el príncipe heredero. Sus intenciones eran darle a Antonio una tarea importante y construir relaciones con el príncipe heredero en el proceso. Sin embargo, la familia Guerre todavía no había dejado de apoyar al segundo príncipe. Así es el mundo. Kale entendió las acciones de la duquesa Guerre. Kale apartó la mirada de Albero y la duquesa Sonata y la dirigió hacia Antonio. Terminó haciendo contacto visual con Antonio. ¿Por qué me está mirando? Kale no sabía la razón. Sin embargo, Kale le sonrió a Antonio con una sonrisa llena de curiosidad. Antonio se encogió ligeramente antes de devolverle la sonrisa. Humano, ¿por qué sonríes así otra vez? ¿Por qué siempre pregunta eso cuando ya sabe la respuesta? Kale ignoró la pregunta de Raón y miró hacia Albero, que se movía bajo la guía de la duquesa Sonata. Kale abandonó lentamente el círculo mágico de teletransportación y se preparó para trasladarse al castillo Guerre. Aparte del príncipe heredero, que estaba siendo escoltado por la duquesa, el joven maestro Antonio era responsable del resto del enviado. Saludó a los funcionarios que habían estado junto a Albero. Naturalmente, Kale estaba con esos funcionarios, también después de estar junto a Albero para la procesión. Joven maestro Kale Nituse, encantado de conocerle. Antonio Guerre. Extendió su mano a Kelhanares después de saludar a los demás funcionarios. El Antonio normal no tomaría la iniciativa de saludar a alguien de una familia de menor rango. Antonio era alguien que se movía en función de la puntuación que la gente obtenía en su estándar personal. En ese aspecto, Kale Nituse obtiene un pase. Contrariamente a los rumores de que era una basura, Kale había parecido bastante noble cuando se conocieron el año pasado en la capital. También tenía un poder antiguo y fama. Lo más importante es que es alguien a quien el príncipe heredero aprecia. Alguien a quien el astuto primer príncipe atesora debe ser talentoso. Antonio había escuchado muchas veces de su abuela que, aunque Albero tenía una sonrisa inocente en su rostro, era un individuo extremadamente astuto. El primer príncipe no es una persona común. Antonio, perderás si lo menosprecias. ¿Entiendes lo que tu abuela está tratando de decir? Por eso Antonio había estado esperando reunirse con Kale. Kale parecía conocer el pensamiento de Antonio, ya que reaccionó de una manera que a Antonio le gustó. Kale tenía una actitud segura pero respetuosa al estrechar la mano de Antonio. Joven maestro Antonio Guerre, es un honor conocerlo. Me alegra conocer a la familia que guarda la frontera suroeste del reino. No, es un honor para mí conocer a alguien de la familia Enituse que protege el reino del bosque de la oscuridad. Kale Enituse, el hijo mayor de la familia Enituse, la familia más fuerte de la región noreste, sin líder. Antonio Guerre, el heredero de la familia Guerre, líder de la región suroeste. Había muchas miradas apuntando hacia ellos, sin embargo, los tres caballeros que rodearon a Kale de repente hicieron que los demás no pudieran oír lo que estaban discutiendo. Kale susurró sigilosamente a Antonio. Espero que podamos charlar un rato tomando unas copas. ¿Una charla? Los ojos de Antonio se nublaron mientras su mirada se movía hacia Kale. Kale respondió con una sonrisa radiante. Sí, una conversación divertida. Realmente será una conversación divertida. Aunque solo para mí.
Kale se dio cuenta de que la forma en que Antonio lo miraba había cambiado ligeramente. Joven maestro Kale, usted es un poco diferente de lo que había oído. ¿Hablas de los rumores de que yo era una basura? Antonio se encogió de hombros y no respondió a la pregunta de Kale. Sin embargo, empezó a pensar mientras miraba a Kale. Dijeron que era bueno y justo, pero parece que también busca poder. Al final, todos los nobles eran iguales. Antonio recordó lo que su abuela le había dicho cuando lo anunció oficialmente como heredero. Antonio, todos los nobles que he visto son similares. Todos se mueven por sus propios motivos egoístas. Pero creo que es la naturaleza humana, no solo la naturaleza de los nobles. Antonio solo estuvo medio de acuerdo con su afirmación. Le susurró a Kale. Siempre estoy abierto a una conversación. Antonio soltó entonces la mano de Kale. Kale también dio un paso atrás y los dos terminaron su conversación. Kale miró a Antonio alejándose y empezó a pensar. Tengo que actuar como un noble justo que se preocupa por el reino durante nuestra conversación. El nacimiento de un héroe. Mientras que la familia del marqués Stan se había presentado como la villana en la novela, Antonio Guierre se presentó como alguien que no era ni enemigo ni amigo. Había una breve descripción de su personalidad. Había una línea más. Sin embargo, todo eso provenía de su orgullo como noble. Antonio era una persona complicada pero sencilla. Kale reprimió su sonrisa y se dirigió a descansar en su habitación asignada hasta que el príncipe heredero lo llamara. Había caballeros de pie frente a la habitación de Alberu. Estos caballeros eran todos elfos oscuros encubiertos. ¿Por qué sonríes así? Su Alteza. ¿Por qué hablas con ese tono de repente? Kale comenzó a hablarle con suavidad al cauteloso príncipe heredero. Su Alteza, ¿no sería genial si consiguieras más subordinados leales? Alberu observó a Kale en silencio antes de empezar a hablar finalmente. ¿Quién? El dueño de esta casa. Alberu se tomó un tiempo para mirar a Kale de nuevo antes de añadir casualmente. Encárgate de ello. Puedes usar mi nombre como quieras. Sí, señor. Entiendo. ¿Qué tal un reparto del 70% para mí y el 30% para ti si tengo éxito? Alberu suspiró y asintió con la cabeza. Eso vale la pena si se trata del dueño de esta casa. Por cierto. Sí, Su Alteza. El príncipe imperial del Imperio Mogoru probablemente sabe de ti, ¿verdad? Kale asintió con la cabeza con seguridad. Debería conocerme como el joven maestro Luz Plateada y el bastardo que apagó el incendio de la jungla. Kale Nituse no había ocultado su identidad cuando apagó el incendio en la sección 1 de la jungla. También había evitado el incidente terrorista del reino de Rohan. ¿No te saludará el príncipe imperial con más amabilidad que a mí? Absolutamente no. Alberu suspiró ante la respuesta de Kale. No parecía estar de acuerdo con él. Unos días después, cuando Kale llegó a la capital del Imperio Mogoru. Contrariamente a las expectativas de Alberu, el príncipe imperial no trató a Kale de la mejor manera. Mostró la mayor atención a Alberu. Sin embargo, Kale solo fue superado por Alberu. Oh. He oído historias sobre ti. Dicen que eres el joven héroe que evitó el incidente terrorista en el reino de Rohan. El príncipe imperial era un hombre corpulento que le recordaba a Kale a un perro grande. Este era Adin, el príncipe imperial del Imperio Mogoru. Es un honor conocerlo, Su Alteza. Sí, sí. Me alegra saber que hay un héroe como tú en el mundo. Feliz un cuerno. Kale estaba ahora seguro. Este imbécil con aires de sociópata que está delante de él lo consideraba su mayor enemigo después de Alberu. Kale podía sentirlo. Humano, está sonriendo mientras irradia una vibra fría. Exacto. Kale estuvo de acuerdo con la evaluación de Raón. Sin embargo, respondió como una persona avergonzada pero justa. De ninguna manera. No soy un héroe. Solo hice lo que cualquiera haría. Kale, que se comportaba como una buena persona, había llegado a la capital del imperio por primera vez. Capítulo 154, llegando como la Hiedra, 1. Ja, 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 qué actitud tan maravillosa. Me gustaría hablar más contigo, pero no tengo tiempo.
El príncipe imperial Adin se echó a reír antes de pasar junto a Kale con una expresión decepcionada. Kale hizo una reverencia respetuosa mientras Adin añadía casualmente: Espero que tengamos tiempo de charlar durante la celebración. De ninguna manera. Kale no tenía ningún deseo de charlar con este príncipe imperial. Me quedaré tranquilamente en la terraza. Kale tomó una decisión mientras veía al príncipe imperial Adin alejarse. Había una bienvenida combinada para el enviado, así como la celebración de fin de año después de que llevaran a cabo su investigación. Kale planeaba quedarse tranquilamente en la terraza durante la celebración. En ese momento escuchó la voz de Raón. Humano, ese príncipe imperial parece ser tan fuerte como nuestro cobarde vicecapitán. Oh. Kale comenzó a sonreír. Príncipe Imperial Eden. El hombre que se reía como un idiota y había utilizado la alquimia para causar todo tipo de problemas era un caballero de alto grado. Al menos eso era lo que la gente pensaba. Pero, ¿en realidad es un caballero de grado superior? El vicecapitán Ilsman se había vuelto más fuerte, hasta el punto de que había alcanzado el nivel de un experto de grado superior. Sin embargo, el hecho de que Adin estuviera en el mismo nivel significaba que tenía talento. ¡Qué entretenido! Kale había leído muchas historias sobre el príncipe imperial en la novela. Sin embargo, no sabía tanto sobre el príncipe imperial como sobre Choyan o Alberu. El príncipe imperial Adin no era un personaje principal en los primeros 5 volúmenes. Kale estaba bastante intrigado por Adin, que parecía estar ocultando muchas cosas. Sin embargo, no puedo acercarme a él solo porque sienta curiosidad. Kale planeaba simplemente hacer lo suyo en silencio y marcharse. Raón empezó a hablar en su mente. Humano, humano. Hay una persona que se parece a alguien de nuestra familia por ahí. El corazón de Kale se encogió. ¿Qué familia? Kale estaba ansioso. ¿Es otro dragón? ¿Es eso siquiera posible? Kale ocultó su ansiedad mientras miraba con urgencia a la gente que venía del imperio para saludarlos. Empezó a hablar al mismo tiempo. Haven. ¿Qué pasa, joven maestro Nin? ¿Hay alguna persona aquí, ¿Hay alguna persona similar a ti aquí? Kale terminó girándose para mirar a Eroaven. Entonces pudo ver a Eroaven dándole una mirada de ¿qué está diciendo este humano desafortunado ahora? En ese momento, escuchó la voz de Raón. Humano, ¿no es el un gato? El chico de pelo rojo en la dirección de las 9 en punto. Kale giró la cabeza en esa dirección. Pudo ver a un caballero con pelo rojo. Eroaven también se giró hacia el caballero y soltó una risita mientras empezaba a hablar. Joven maestro Nin, ¿te lo ha dicho el pequeño? La familia de la que Raón estaba hablando era On y Jon. El antiguo dragón empezó a hablar como si estuviera divertido. Parece ser bastante fuerte. El dragón dorado Eroaven dio un paso y medio hacia adelante para colocarse justo detrás de Kale. Se aseguró de estar lo suficientemente cerca como para que nadie más pudiera oír antes de empezar a susurrar. A la tribu de los gatos no le gusta aparecer en el mundo. También se especializan en asesinatos. La tribu de los gatos era bien conocida en el continente oriental, sin embargo, no tan bien en el continente occidental. Vivían sigilosamente mientras evitaban a otras personas. Además, tenían talento para el asesinato, el sigilo y la recopilación de información. Eroaven continuó susurrando con voz curiosa. ¿Crees que está intentando matar a alguien? ¿Es eso algo que quiero saber? Kale sintió que su oreja empezaba a enfriarse después de escuchar lo que Eroaven tenía que decir. Había aprendido algo inútil de nuevo. Olvidemos esto. Kale decidió olvidarse de ello. Sin embargo, las cosas terminaron torciéndose de una manera extraña. Aquí es donde se alojará el joven maestro Kale Nituseni. El sirviente del imperio señaló una de las habitaciones de la torre junto a la torre en la que se alojaba Alberu. El sirviente se presentó a sí mismo y a las personas que le rodeaban. Puede dejarme todos sus recados y necesidades aleatorias. Estas personas son los caballeros que están asignados a esta torre, joven maestro Ni. Los 5 caballeros se inclinaron y se presentaron brevemente. El gato pelirrojo estaba entre el grupo. Hubiera sido imposible saber que era un gato si Raón no se lo hubiera dicho. ¿Esto? Kale evitó al gato. No asignaremos ningún guardia a su puerta ya que ha traído algunos guardias con usted, joven maestro Ni. Sin embargo,
Asignaremos algunos caballeros si prefiere que lo hagamos. No. No hace falta más. Kale rechazó la oferta del sirviente. Entonces llámame si necesitas algo, joven maestro. Claro. Kale despidió al sirviente y entró en el dormitorio. En ese momento escuchó la voz de Raón. Humano. Hay alguien escondido en el techo, encima de tu cama. Te está espiando. Oh, su sigilo está al nivel del escultor que hizo al conejo. Es bastante bueno. Sabía que sería así. Kale se veía indiferente. Aunque había muchas habitaciones en la torre donde se alojaba Alberu, habían asignado a Kale a la siguiente torre. Era diferente al resto de los asistentes de Alberu, que estaban todos asignados a la misma torre que Alberu. Edín debe tener curiosidad por mí. Aunque el príncipe imperial podría haber dudado en espiar a alguien de la embajada, debía sentir curiosidad por Kale. Desde que apagué el incendio de la jungla. Kale fue quien apagó el fuego en la jungla por sí solo. Originalmente, un chamán vendría del continente oriental más tarde para apagar el fuego. Pero eso también es extraño. Sabiendo que Arm y el Imperio estaban trabajando juntos, Kale sospechaba de ese chamán que había venido del continente oriental en la novela. ¿Cómo apagó el chamán un fuego mágico que el agua no podía apagar? ¿Y si ese chamán era miembro de Arm? ¿Y si todo eso fuera parte de la estratagema? Entonces todas esas piedras mágicas de grado superior que encontró el chamán habrían ido al Imperio y a Arm. ¡Qué terrible! Parecía una situación terrible. Sin embargo, era una teoría posible. Ese incidente llevaría a que los chamanes fueran bienvenidos en la jungla. Es uno de los métodos preferidos del Imperio. Implantar espías era algo que el Imperio hacía a menudo. Si el chamán se convertía en un espía así, la jungla también habría caído en manos del Imperio con el tiempo. Kale dejó escapar un suspiro antes de empezar a hablar con Choyan y Eruaben. Vamos a salir. ¿Ahora mismo? Kale respondió a la pregunta confusa de Choyan. Necesito cambiar algo de dinero. También he oído que Bilous estaba en el Imperio. Debería ir a ver a mi buen amigo. Kale lo dijo un poco más alto de lo normal para que el espía lo oyera. Se puso una túnica y les lanzó máscaras a los otros dos. Pónganse túnicas y las máscaras para que podamos ir sin que se note. Kale salió del palacio con Choyan y Eruaben. Aunque era molesto, pudieron atravesar las puertas fácilmente ya que el príncipe heredero les había dado permiso. Aunque, alguien me está siguiendo. Kale escuchó a Raón describir la cola mientras caminaba tranquilamente hacia la ubicación del gremio mercante Fuen en la capital del imperio. La capital del imperio Mogoru. Había un edificio de tamaño decente cerca de la plaza central. Este edificio era la tienda 1 del gremio mercante Fuen. Kale mostró su alegría al ver a Billos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, joven maestro Nim. Estoy tan feliz de verte aquí. También estoy feliz de ver a mi viejo amigo. Billos comenzó a hablar con un miembro del personal. No recibiré más invitados hoy. Luego se volvió para hablar con Kale. Te acompañaré a mi habitación. Kale, Choyan y Eruaben siguieron a Billos a una habitación en la esquina del segundo piso del edificio del gremio mercante Fuen. Kale le preguntó en broma a Billos. Esta no puede ser tu habitación, ¿verdad? Era una habitación de aspecto normal. Billos sonrió antes de empujar la estantería de la pared hacia un lado. Apareció una escalera que bajaba. Kale se sentó en la silla ubicada en esta pequeña habitación subterránea y comenzó a hablar. Tu habitación es más pequeña de lo que esperaba. Es una habitación agradable porque es modesta y tranquila. Billos bromeó de vuelta con Kale. Sin embargo, pronto se puso manos a la obra. Joven maestro Nim, lo encontré. Había encontrado un alquimista que no formaba parte del campanario de los alquimistas. Kale bebió la taza de té que Billos le ofreció mientras preguntaba. ¿Qué tipo de persona es? Es un alquimista famoso en el inframundo. El inframundo. Esto era algo que existía sin importar a qué ciudad o país fueras. Sin embargo, para Kale no era importante dónde era famoso ese alquimista. Por eso preguntó una vez más. Entonces, ¿qué tipo de persona es? Billos sonrió al responder. Es una buena pero mala persona.
Kale pudo deducir un par de cosas de esa respuesta. Parece ser una mala persona por la forma en que trabaja en el inframundo, pero ¿sigue siendo una buena persona? Billos observó en silencio al callado Kale antes de comenzar a describir algunos detalles sobre el alquimista. Choyan frunció el ceño después de escuchar la información. Era diferente a lo que esperaba. Kale dijo solo una cosa unos segundos después de que Billos terminó su explicación. ¡Qué bien! Era lo que Kale estaba buscando. Una persona decentemente buena y decentemente mala era la mejor para poner a trabajar. Kale agregó casualmente. Debería ir a conocerlo de inmediato. ¿Ya? Kalenin, ¿te refieres a ahora mismo? Billos y Choyan expresaron su sorpresa. Kale miró hacia el sorprendido Choyan. Kale comenzó a hablar una vez que Choyan se encogió ante su mirada. Choyan. Sí, señor. Lo acompañaré si planea ir. Quítatela. El silencio llenó la habitación. Kale miró hacia Choyan, que estaba allí con una expresión inexpresiva, y comenzó a fruncir el ceño. ¿Qué estás haciendo? Disculpe. Vamos a cambiarnos de ropa. Kale se quitó la bata y se quitó la chaqueta formal que llevaba debajo mientras Choyan dejaba escapar ese estúpido sonido. Billows. Sí, señor. Billos, que había estado observando con confusión, respondió en estado de shock. Kale le dijo a Billos lo que necesitaba. Busca más información sobre ese alquimista. Tráeme los archivos. Y Billows, hay una residencia donde te alojas, ¿verdad? La hay. Kale asintió con la cabeza ante la respuesta de Billos y se señaló a sí mismo. Envíame allí para conseguir algo de alcohol. ¿Disculpe? Kale no respondió a Billos, que le preguntó con una expresión inexpresiva, y en su lugar miró hacia Aben, que había estado allí con una sonrisa en el rostro. Haven. Sí, joven Amonim. ¿Solo necesito cambiarlos a los dos? Sí. Kale señaló su cabello y el de Choyan mientras asentía con la cabeza ante la afirmación de Eruaben. Oh, pensé que era un caballero, pero es un mago de alto grado. Billos finalmente dejó escapar un grito de admiración y asintió con la cabeza. Fue porque entendió por qué Kale había traído a un precioso mago de alto grado mientras lo disfrazaba de caballero. Kale sonrió a Billos, que lo miraba mientras Eruaben usaba magia en él y Choyan. Un momento después, Billos bajó al primer piso y le dio una orden al miembro del personal. Prepara algunas frutas y comida. Trae también alcohol. En este momento. Billos asintió con la cabeza con una expresión feliz en su rostro hacia el ansioso miembro del personal. Por supuesto. Mi viejo amigo, el joven Amonim, está aquí. Tenemos que tomar al menos una copa. Choyan. Billos comenzó a hablar con el hombre que llevaba una máscara que solo dejaba visible su cabello negro y sus ojos negros. Podía ver la armadura de caballero única entre las túnicas del hombre llamado Choyan. Hay buen vino en mi residencia. Ve a buscarme un poco. Estaba enviando a un caballero a buscar alcohol. Aunque tendría sentido que se enojara, la persona llamada Choyan inclinó la cabeza en silencio y salió del edificio con un mapa en la mano. Una voz resonó en la cabeza del hombre de cabello negro. Humano, solo hay una persona siguiéndote. El resto todavía se esconde alrededor del edificio del gremio mercante Flynn. Uno facilita esto. Kale se dirigió a la residencia de Billos con pasos ligeros. Kale le mostró al mayordomo el mensaje en el reverso del mapa una vez que llegó allí. Te acompañaré hasta allí. Kale siguió al mayordomo hasta el estudio de Billos. El mayordomo pronto se fue y Kale miró por la ventana una vez que se quedó solo. Es el segundo piso. El estudio estaba en el segundo piso. Un momento después, una persona vestida con una túnica salió por la ventana. Humano, la persona que te sigue todavía está en la entrada de la residencia. Kale asintió con la cabeza y salió sigilosamente del edificio usando el sonido del viento. Se dirigió a un lugar que existía en todas partes, como el inframundo. Los barrios bajos. Caminaba hacia los barrios bajos. El cabello de Kale que sobresalía de la túnica era blanco. Toc, toc, toc. Una persona llamó a la puerta de una casa que parecía a punto de derrumbarse. Estaba en la esquina de los barrios bajos donde la luz del sol no llegaba.
Estos edificios que incluso la gente de los barrios bajos evitaba servían como lugar de descanso para animales o personas que escapaban de la lluvia. Esta casa estaba ubicada alrededor de esos edificios rotos. Toc, toc, toc. Sin embargo, no hubo respuesta incluso después de llamar por un rato. La persona que estaba llamando a la puerta dejó escapar un suspiro antes de empezar a llamar un poco más fuerte. Van, van, van. Dios mío. ¿Por qué no puedes simplemente irte? Se escuchó el sonido de alguien refunfuñando adentro antes de que la vieja puerta se abriera lentamente. Screech. Un hombre de mediana edad cansado apareció a través de la puerta abierta. El hombre se encogió un poco antes de empezar a hablar. ¿Quién eres? El hombre que había estado llamando a la puerta inclinó la cabeza respetuosamente. Esa acción hizo que el hombre dentro de la casa comenzara a hablar con expresión estoica. ¿Por qué un sacerdote Nim llegó hasta aquí? El hombre que fue llamado sacerdote. El hombre de pelo largo y blanco vestía una túnica blanca de sacerdote sin ningún escudo. Ese hombre, Kale, sonrió suavemente y comenzó a hablar. Raón habló en su mente. No hay nadie alrededor. Kale también empezó a hablar. Vine porque quería destruir el campanario. La expresión del hombre de la casa, el alquimista, cambió rápidamente. Capítulo 155. Rodar por la vid, 2. Kale miró hacia el rígido alquimista y empezó a hablar. ¿Puedo entrar? El alquimista abrió y cerró la boca varias veces antes de verificar que no había nadie más alrededor y luego se hizo a un lado. Ven, entra por ahora. Kale entró inmediatamente. Caminaba con un paso relajado, como si entrara en su propia sala de estar. Luego se acercó a una silla con el respaldo roto y se sentó. Pudo ver herramientas de alquimia que no se habían desinfectado adecuadamente mientras miraba a su alrededor. La alquimia en este mundo era similar a la alquimia en la Tierra. Se utilizaba para hacer oro. Sin embargo, los métodos para hacerlo eran diferentes. Los alquimistas del continente occidental buscaban utilizar elementos naturales para crear oro. En concreto, intentaban utilizar agua, viento, tierra, madera y fuego. Estos 5 elementos naturales eran los principales elementos utilizados para intentar crear oro. Estos 5 elementos también estaban entrelazados con el maná. Clac. Kale miró hacia la mesa con las esquinas rotas que tenía delante. Había un cuenco redondo encima. Solo hay agua fría en la casa. No sé qué clase de sacerdote eres, pero por favor, bebe esta agua fría y luego vete. El alquimista llenó el cuenco con agua fría y se lo acercó a Kale. Kale ni siquiera miró el cuenco. Su mirada estaba fija en las botellas de alcohol de la habitación entre las herramientas de alquimia. ¿Qué estás mirando? ¿Algo? ¿Qué? El alquimista de mediana edad vio que la mirada de Kale estaba en las botellas de alcohol y las pateó a un lado. Maldita sea. Clank, clank, clank. Las botellas de alcohol hicieron ruidos fuertes al chocar con las herramientas de alquimia. El desorden hizo que el hombre de mediana edad empezara a fruncir el ceño. Oyó la voz del sacerdote en ese momento. Falsa alquimista alcohólica. Fabrica veneno y pequeñas bombas para que las organizaciones de Lampa las utilicen cuando luchan entre sí. Los alquimistas no podían fabricar bombas tan potentes como las bombas mágicas, pero podían tomar prestado el poder de la naturaleza para crear pequeñas bombas. Sin embargo, en comparación con las bombas mágicas que tenían una tasa de éxito del 100%, su tasa de éxito dependía de si el poder de la naturaleza podía liberar maná o no. Por eso se podía decir que la bomba mágica temporizada que encontraron en el castillo de Arce era asombrosa. La mirada del hombre cansado y borracho se dirigió al sacerdote. Los dos hicieron contacto visual. Escuché que harías cualquier cosa con tal de que te pagaran. ¿Me equivoco? Kale aún no sabía el nombre del hombre. Solo sabía unas pocas cosas sobre él. Este hombre no había aparecido en los 5 primeros volúmenes de El nacimiento de un héroe, y Billo solo había traído una pequeña cantidad de información sobre él. Se dice que ha estado actuando como un falso alquimista durante aproximadamente 10 años. Las organizaciones del bajo mundo piensan que es falso porque sus venenos y pequeñas bombas solo se hacen correctamente la mitad del tiempo.
Un falso alquimista con un 50% de posibilidades de éxito. Eso hizo que Kale soltara un bufido. Significa que sabe hacer el 50% de lo real. Eso fue suficiente. Lo que Kale quería era alguien con habilidades básicas de alquimia y algo más. Este hombre de mediana edad tenía ese algo más. Falso alquimista. Se decía que nadie sabía su nombre. Sin embargo, tenía muchos apodos. ¿Entonces me estás diciendo que me quieres pagar para hacer un trabajo? ¿Un sacerdote quiere contratarme? Así es. ¡Jo! El alquimista recogió una botella de alcohol del suelo. Abrió la botella y empezó a beber a tragos. Luego se limpió el alcohol del lateral de los labios con el dorso de la mano mientras empezaba a hablar. Nunca había visto a un sacerdote tan loco. Crujido. El hombre de mediana edad volvió su mirada hacia el sacerdote que parecía estar respondiendo a su afirmación. Luego se encogió mientras su cuerpo empezaba a temblar. Golpeteo. Kale puso una pequeña botella encima de la mesa. Estaba llena de un líquido negro. Eso. Kale pudo ver cómo temblaban las manos del alquimista. El alquimista apartó la mirada de la pequeña botella y miró hacia el sacerdote. Sin embargo, el sacerdote no estaba mirando la cara del alquimista, sino su muñeca izquierda. No había mano allí. Este líquido parece negro como tu muñeca izquierda, alquimistanim. La muñeca izquierda redondeada estaba teñida de negro. Parecía el resto de haber sido carbonizada por el fuego. Esto es de cuando me envenenaron de niño. El alquimista rápidamente se cubrió la muñeca con la manga. Kale siguió mirando la manga izquierda mientras empezaba a hablar con suavidad. Parece que optaste por amputar la mano en lugar de curarla cuando te diste cuenta de la gravedad del veneno. Kale recordó lo que Billos le había dicho. Siempre se queja de dolor cuando compra alcohol. El hombre de mediana edad evitó la mirada de Kale. Eso no es asunto tuyo, sacerdote Nim. Escuché que tu cuerpo se vuelve negro cuando eres envenenado por maná muerto. Las personas que usan maná muerto parecen tener telarañas negras por todo el cuerpo. Los que son envenenados por maná muerto se tiñen lentamente de negro a medida que mueren. Cualquier humano afectado por maná muerto, incluidos los nigromantes, sufre un dolor intenso durante toda su vida. ¿Qué tan grave fue el veneno para que sea negro? ¿También escuché que sufres de dolor todos los días? El alquimista empezó a pensar. No podía permitir que esto continuara. No podía dejar que todo se arruinara por este sacerdote que apareció de repente. El alquimista dejó de evitar la mirada del sacerdote y volvió la cabeza. En ese momento, el sacerdote con ojos azules que lo miraba comenzó a hablar. Hace 15 años. Hace 15 años, el campanario de los alquimistas dijo que querían contribuir al imperio y acogieron a algunos huérfanos y niños de los barrios marginales. Les enseñaron y les hicieron hacer tareas domésticas. Creo que dijeron que el rango de edad era entre 5 y 15 años, ¿verdad? Hace 15 años. Fue una cantidad de tiempo decente. Los ciudadanos del imperio enviaron tributos al campanario de los alquimistas que habían considerado terribles y ahora, el discípulo personal del jefe de la torre, es un niño de los barrios marginales. Algunos huérfanos y niños de los barrios marginales habían mostrado diferentes niveles de éxito. Entonces el campanario de los alquimistas anunció que habían enviado a los niños restantes a las torres de alquimia de todo el imperio. La gente les había creído porque los niños exitosos de los barrios marginales habían dado la noticia. Kale sonrió mientras miraba al hombre de mediana edad pálido. Sin embargo, dejaron de hacer esa mierda hace unos 10 años. Mierda. Kale estaba llamando a esa acción alabada, mierda. Plop. Kale tiró unas cuantas hojas de papel sobre la mesa. Esto se debió a que hace 10 años fue cuando comenzaron a conspirar con la familia real del imperio para secuestrar a los ciudadanos y usarlos para experimentos. Kale dio unos golpecitos en los documentos que describían esta situación mientras continuaba hablando. Ya no necesitaban a los niños que podían matar sin preocuparse por las consecuencias. Kale ya no hablaba formalmente. Aunque ambos estaban sentados, Kale estaba mirando al hombre como si lo estuviera mirando desde arriba. El hombre de mediana edad apenas logró pronunciar unas pocas palabras. Para. Sin embargo, Kale no era alguien que se detuviera así como así.
Continuó hablando con este hombre lamentable. Y tú apareciste en estos barrios marginales hace 10 años. Este hombre de mediana edad supuestamente no era parte del campanario de los alquimistas de la capital. Había otras 2 torres de alquimia en todo el imperio. Si fue hace 10 años, este hombre también habría sido joven. Esa fue la razón por la que Cale se enfocó en este hombre después de escuchar el informe de Billos. Los 10 años de este hombre y los 10 años descritos en la información que le dio el santo parecían estar relacionados. Cale observó al alquimista que parecía sentir tanto pena como miedo mientras continuaba hablando. Escuché que a la gente de los barrios marginales, especialmente a los niños, les agrada si te llaman Ayushi o incluso tío. Había muchos apodos que se usaban para dirigirse a esta persona, ya que nadie sabía su nombre. Por eso Cale había venido a buscarlo. Escuché que gastas el resto de tu dinero después de comprar tu alcohol para comprar comida para los niños. A los niños de los barrios marginales les gusta este alquimista alcohólico. Era porque siempre les daba comida y curaba sus heridas. Cale le preguntó al hombre con las pupilas temblorosas. ¿Quién eres? ¿Quién era esta persona que se hacía pasar por un falso alquimista y se había amputado la mano porque estaba envenenada por maná muerto? Yo. El hombre de mediana edad no pudo responder correctamente. Caos, preocupación y miedo. El hombre que estaba lleno de esas emociones, así como de otras, temblaba severamente. Cale comenzó a hablar de nuevo. La torre de la campana ha desarrollado una bomba de maná muerto. El cuerpo tembloroso del alquimista dejó de temblar por un momento. Sin embargo, sus ojos seguían temblando como si no pudiera creerlo. Estoy seguro de que fue gracias a los niños que murieron hace 15 años, así como a las personas que fueron utilizadas como conejillos de indias durante los últimos 10 años. El hombre de mediana edad dejó escapar un ruido que era un grito o un gemido y se cubrió la cara. Era un alquimista principiante que había huido después de descubrir la verdad hace 10 años. El ahora hombre de mediana edad sintió un miedo sofocante invadir su cuerpo. Era el miedo que venía de la culpa. En ese momento, el hombre que se sentía como si se estuviera ahogando en un pantano de miedo pudo escuchar la voz del sacerdote. Planeo destruir la torre de la campana de los alquimistas. Escuchó al sacerdote decir una palabra más. Definitivamente. Definitivamente destruirla. Esa frase rugió como un trueno a través del miedo. El hombre que se había acurrucado apartó su mano derecha de la cara y miró al sacerdote. El sacerdote tenía una expresión aterradora en su rostro. Esa mirada indiferente que no mostraba ni felicidad, ni ira, ni apoyo era aterradora. El sacerdote comenzó a hablar de nuevo. Te lo preguntaré una vez más. ¿Quién eres? Cale miró al hombre acurrucado. Era una mala, pero buena persona. Aunque sus habilidades eran regulares, era alguien con conciencia, sentido de culpa y responsabilidad. Era alguien que sabía arrepentirse. Era alguien con su propio sentido de la moral. Cale había determinado que una iglesia por sí sola sería insuficiente cuando restableciera la iglesia del Dios Sol en el imperio. Eso significaba que también necesitaba otra fuente de poder. Por eso Cale había pensado en la guerra civil del reino de Wipe. Pensó en los magos que se escondían y no formaban parte de la torre mágica. Se habían rebelado contra la torre mágica y se habían ocultado. Estaba seguro de que habría alquimistas en la misma situación, aunque fueran pocos. Necesitaba sacarlos a la superficie. También necesitaba a alguien que los liderara. Esta figura de líder era la que Cale estaba tratando de poner a trabajar. La voz de Raón se escuchó en la mente de Cale. Humano, ¿este alcohólico también experimentó con esos pobres niños hace 15 años? ¿Quién sabe? Cale no tenía forma de saberlo. Todos eran más o menos lo mismo para él. Escuchó la voz del hombre de mediana edad en ese momento. Rey Stecker. Ese es mi nombre. Rey Stecker. Un alquimista principiante con habilidades regulares que había estado en la Torre de la Alquimia del Sur del Imperio como aprendiz por solo un mes. Él había dicho su nombre por primera vez en 11 años. Sus recuerdos de hace 11 años parecieron invadirlo tan pronto como dijo su nombre. Un mes. Me pusieron a mí, un aprendiz, a cargo de los niños de los barrios marginales durante un mes. Me dijeron que los niños eran de la capital. No sabía nada mientras los cuidaba y yo
Se había acercado a ellos. Entonces vi un experimento un mes después. Durante ese experimento, los hombros de Rey se estremecieron. El cuerpo delgado del hombre de mediana edad parecía como si fuera a caer. Había agarrado la mano del niño con el que era más cercano. Quería salvar al niño. Las uñas del niño habían arañado el dorso de su mano en ese momento y Rey había sido envenenado por el maná muerto. La torre de la alquimia del sur intentó deshacerse de él. Se había cortado la muñeca y había comenzado a correr. Corrió como un loco. Dejaron de perseguirlo un año después, como si asumieran que había muerto. Vi lo que esos bastardos estaban haciendo durante ese experimento. Rey Stecker, no vine aquí para escuchar tu historia. Rey miró hacia el sacerdote. Vine a contratarte. Escuché que haces cualquier cosa siempre que te paguen, ¿no? Esas palabras calmaron a Rey Stecker. Luego miró hacia la botella de maná muerto sobre la mesa. También vio los documentos con los secretos del campanario. El sacerdote frente a él estaba hablando en serio. Te daré todo el dinero que quieras. ¿Me seguirás sin importar cuáles sean mis condiciones? Rey Stecker preguntó con voz temblorosa después de escuchar la pregunta del sacerdote. ¿Planeas destruir el campanario? Sí. Definitivamente. Rey saltó. Luego caminó hacia una esquina de la habitación y levantó una tabla de madera. Había una caja debajo. Rey abrió la botella y sacó un frasco de vidrio. ¡Clac! Colocó el frasco encima de la mesa. Había una mano negra dentro del frasco. Una mano que no se pudriría. Había un pequeño rasguño en el dorso de esa mano. Rey Stecker no pudo tirar la mano que había sostenido al niño. Kale podía ver que la culpa y la ira ardían en los ojos de Rey. Kale comenzó a hablar. Espérame. Volveré con un contrato. No necesito dinero. Por favor, ayúdame a resolver mi culpa. Kale se detuvo un momento antes de levantarse. Miró a Rey, que lo miraba fijamente, y comenzó a hablar. Si eso es lo que quieres a cambio, eso es lo que haremos. Aunque Kale parecía tranquilo, Rey comenzó a fruncir el ceño. Las comisuras de sus labios temblaban. Kale le dijo una última cosa antes de salir de la destartalada casa. Bebe el agua fría y vuelve a tus sentidos. No me gustan mucho los alcohólicos. Screech. Kale se fue después de decir eso y la puerta se cerró tras él. Rey Stecker miró la puerta un rato antes de levantar el tazón de agua fría y beber todo el agua que contenía. ¡Ag! ¡Clac! Dejó el tazón de nuevo en la mesa y empezó a hablar. Ahora me siento fresco. No se había sentido así en 11 años. El primer día de la investigación. El príncipe heredero Alberu miró el Vaticano de la Iglesia del Dios Sol y le susurró a Kale. ¿Hay una mesa secreta en una habitación secreta? Su posición extremadamente amigable hizo que los guardias, secretarios y sirvientes sintieran curiosidad, pero nada de eso era asunto de Kale. Kale respondió sinceramente a la pregunta de Alberu. Sí, Su Alteza. Al parecer, es un montón de tesoros. Alberu gruñó y ocultó su sonrisa. Kale observó a Alberu y recordó lo que el santo, Jack, le había dicho. No estoy seguro de si lograron encontrar la condena del sol. La condena del sol. El nombre por sí solo era lo suficientemente asombroso para que el santo lo empuñara mientras luchaba contra los enemigos y reunía a los creyentes. Capítulo 156, Rodando por la vid, 3. ¿Realmente existe la condena del sol? Esa fue la respuesta de la loca sacerdotisa Kage. Parecía estar en shock. Eso hizo que Kale se diera cuenta de algo. No es un objeto común. Jack empezó a hablar como si supiera lo que Kale estaba pensando. Es un objeto divino. Un objeto divino. Un objeto regalado por el Dios. El ladrón que era el dueño del antiguo poder del sonido del viento había muerto mientras huía con un objeto divino. Así de preciosos eran. La razón por la que la organización secreta ARM pudo matar a la fuerte tribu del Lobo Azul fue porque tenían un objeto divino. Por eso Kale estaba emocionado cuando preguntó. ¿Dónde está la condena del sol? La recuperaré. Sin embargo, Jack sacudió la cabeza con una expresión amarga.
No lo sé. Jack solo había escuchado sobre la existencia de objetos divinos mientras el Papa le enseñaba los caminos de un santo. Después de eso, el Papa respondió a las preguntas de Jack de ¿existen objetos divinos? ¿Con objetos divinos? Algo así no existe. La falsa santa doncella, Hannah, que había estado escuchando a Jack en silencio, soltó una burla. El Papa dijo que no existe. Eso significa que definitivamente está en algún lugar. Ese viejo codicioso probablemente lo escondió en algún lugar seguro. Jack dijo algo interesante en ese momento. Sin embargo, el Papa no habría podido usar el objeto divino incluso si hubiera sabido dónde estaba. ¿Por qué es eso? Los papas no han sido nombrados directamente por el dios Sol desde el Papa de hace unos 500 años. Todos los demás desde entonces fueron seleccionados en una reunión por los líderes de la Iglesia. Hannah puso otra sonrisa burlona. Reunión de líderes, mi trasero. Fue más una fea lucha por el poder. Cale escuchó a la loca sacerdotisa, el santo y la falsa santa doncella charlar un rato antes de hacerle una pregunta a Jack. ¿Qué tipo de objeto divino es la condena del sol? Cale se fijó un objetivo para este viaje después de escuchar la respuesta de Jack. Decidió robarlo si tenía la suerte de encontrarlo. Pero realmente no tengo forma de encontrarlo. No había forma de que Cale supiera la ubicación cuando ni el santo ni la santa doncella lo sabían. Por eso añadió la parte sobre la suerte. Toque. Cale giró la cabeza hacia la mano en su hombro. Entremos. Era el príncipe heredero. Cale, el resto del equipo de investigación del reino de Rohan y los administradores del imperio respondieron todos a Alberu. Cale, Choyan, Eroaben y el vicecapitán siguieron a Alberu mientras se dirigían al Vaticano. Todavía había evidencia de la explosión en la plaza frente al Vaticano. Parte del propio Vaticano seguía destruida por la bomba mágica. Había una barricada a lo largo del lugar del incidente junto con un gran grupo de personas reunidas en la plaza justo afuera de la barricada. Atrapen a esos gemelos terribles que destruyeron la iglesia y mataron a nuestros ciudadanos. ¿La iglesia del dios Sol está disuelta? Una iglesia que busca el poder ya no es una iglesia. Se podían escuchar muchas voces diferentes. Atrapen y maten a esos demonios que mataron al Papa Nim. ¿El imperio no necesita al dios Sol? ¿La iglesia del dios Sol que mata a la gente, desaparece? El imperio había revelado muchas cosas sobre la iglesia del dios Sol que había descubierto durante su investigación del terror. Como resultado, el Vaticano estaba vacío porque los sacerdotes, así como cualquier otra persona que estuviera involucrada con el Vaticano, estaban actualmente bajo investigación. El imperio es un lugar bastante interesante. Cale se dio cuenta de que la familia real del imperio estaba dejando que esta gente hiciera esto a propósito. Seguramente había también espías de la corona entre esa gente. Sin embargo, a Cale no le importaba. Humano. Vamos a encontrar muchos tesoros. Cale asintió ligeramente con la cabeza ante la voz de Raón. Luego levantó la cabeza. Podía ver el campanario de los alquimistas, visible desde cualquier lugar del imperio. Podía ver la alta torre que parecía poder clavarse en el sol. En contraste, el Vaticano estaba tranquilo y destruido. ¡Ah, qué emocionante! Eso fue lo que dijo la falsa santa doncella, Hannah. Le conté a Arm sobre la sala secreta. Es un lugar que solo conocen el Papa y los líderes. Allí se encuentran muchos de los tesoros del Vaticano. Sin embargo, no les conté sobre la mesa secreta dentro de la sala secreta. Ese es el camino al verdadero tesoro. Cale estaba más serio que nunca. El camino al tesoro. Necesitaba estar concentrado. Cale ya había hablado de cosas con Alberu. Cale en Ituse. Procedamos con el plan el último día de la investigación. ¿Es porque la celebración es al día siguiente? Sí. Lo robaremos cuando el imperio esté ocupado con los preparativos. Suena genial. Entonces supongo que necesito actuar como un investigador dedicado hasta entonces. La expresión solemne de Cale al terminar de recordar la conversación hizo que los miembros del escuadrón de investigación del imperio se pusieran rígidos. Crujido. Cale pisó algunas piedras que se habían caído de los edificios rotos mientras entraba lentamente al Vaticano.
¿Solo necesitamos investigar como queramos? El administrador del imperio asintió ligeramente con la cabeza ante la pregunta de Alberu. Sí, señor. Sin embargo, le pedimos que nos informe de la ubicación con anticipación y que tenga a uno de nosotros con usted en todo momento. ¿Es así? ¿Cómo sí? Haremos lo que ha pedido. El administrador dejó escapar un suspiro de alivio al ver que Alberu no se molestaba. Alberu dividió el escuadrón de investigación y dio algunas órdenes. Estas 5 personas, incluido yo, investigaremos el edificio central. El edificio central. El anexo oriental. Las oficinas administrativas occidentales. Alberu distribuyó el equipo y señaló el último edificio mientras miraba hacia Kale. Joven maestro Kelhaneres, usted y el inspector Ben investigarán el jardín trasero y la torre con la aguja detrás de él. Kale y Ben hicieron contacto visual. Ben era uno de los secretarios de Alberu que había sido nombrado inspector por sus habilidades de investigación. Él era, naturalmente, un elfo oscuro disfrazado. Kale comenzó a hablar. No necesito más guardias ya que tengo a 3 de mis caballeros conmigo, Su Alteza. Alberu asintió con la cabeza como si eso no fuera un problema. Haz lo que quieras. Tú, Ben y un administrador del imperio. 3 caballeros deberían estar bien para los 3. Alberu dio la orden para que todos comenzaran a moverse. Kale puso a Ben delante de él y se dirigió lentamente al jardín. No hay nada en el jardín. La falsa santa doncella, Hannah, había dicho que no había nada de valor en el jardín. Kale pudo ver al administrador del imperio sonriendo incómodamente tan pronto como entraron al jardín. Es bastante feo, ¿no? El administrador pudo ver las flores pisoteadas. También había manchas de sangre, haciendo que pareciera más un campo de batalla que un jardín. El administrador no pudo evitar sonreír incómodamente para mostrarles un espectáculo tan terrible. Para nada. Kale comenzó a hablar con el administrador. Simplemente me entristece pensar en ese terrible momento. El administrador recordó que este joven maestro frente a él fue quien se puso en peligro para defender su reino. Inclinó su oído hacia las palabras del noble. Rezo para que podamos encontrar a los culpables para consolar las almas de los muertos, así como los corazones de los que dejaron atrás. Esas son palabras muy conmovedoras. Kale actuó como un noble justo mientras caminaba por el jardín. Pudo ver la torre detrás del jardín. Había una ventana muy pequeña en la parte superior. El administrador comenzó a hablar una vez que notó que la mirada de Kale estaba en la torre. Se dice que había un hereje cuando se creó el Vaticano hace cientos de años. Supuestamente encerraron al hereje en la parte superior de la torre. Kale también había escuchado esto de Jack. Es un edificio con una escalera que sube hasta arriba y nada más. Es un edificio bastante inútil. No se ha utilizado durante un par de cientos de años. Eso fue lo que Hannah también había dicho. ¿Pero qué está pasando? Boom. Boom. Su corazón latía con fuerza. Había comenzado desde el momento en que miró la torre. Kale mantuvo su mirada en la torre mientras comenzaba a hablar. Ven, vamos a separarnos y buscar. Yo iré hacia la torre. Sí, señor. Entiendo. El administrador del imperio se retiró a la entrada del jardín y comenzó a hablar. Por favor, tómate tu tiempo. Estaré aquí. Significaba que los estaría observando. Kale no dijo nada mientras comenzaba a caminar hacia la torre. ¿Qué está pasando, Kalenin? Choyan estaba siguiendo a Kale. Ilsman estaba con Ben mientras Eroaben estaba con el administrador del imperio. Kale respondió casualmente a la pregunta de Choyan. Nada, mi corazón solo está latiendo. ¿Corazón? Choyan parecía estar confundido. Fue en ese momento. Fue cuando Kale se acercó a la torre. En el momento en que pudo ver la única puerta de esta torre de 15 pisos que parecía fría y cruel. Choyan lo vio. Kalenin, en tu mano. No pudo decir el resto mientras miraba a su alrededor. Luego se movió rápidamente al lado de Kale para bloquear la vista del administrador del imperio. Choyan luego apuntó a la mano derecha de Kale. Es vos. Una pequeña ráfaga de viento se estaba formando en la mano derecha de Kale. Ja, ja, ja.
Una risa baja resonó en la zona. La risa tranquila estaba llena tanto de admiración como de sorpresa. Era Kale. Kale no pudo evitar reír. Boom. 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 Su corazón latía salvajemente. Sus pies también se sintieron más ligeros. Era el sonido del viento. El sonido del viento rugía en su mente más que nunca. Kale recordó la información sobre el antiguo dueño de este poder. La ladrona más grande que había robado un objeto divino. Era tan audaz como rápida. Esboos. La ráfaga de viento en su mano seguía queriendo volar hacia la torre. Humano, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás provocando el viento? ¿Estás intentando destruir la torre con el torbellino? La voz seria de Raón resonó en su mente. No hagas eso. Vi tus manos temblar la última vez. El gran y poderoso Raón Miru puede destruir fácilmente una torre como esa si quieres. También puedo destruir el palacio. Kale respondió en voz baja. No podemos destruirla. ¿Disculpa? ¿No la vas a destruir? Choyan preguntó con confusión mientras Raón respondía con un tono extrañamente decepcionado. Kale se frotó la cara con la mano izquierda. Recordó la información que Jack y Hannah le habían dado sobre la torre. Aunque la llamen hereje, los líderes llegan a conocer la verdad. La mujer que fue encarcelada en la torre fue la última santa doncella real. Tienes razón. Supuestamente trató de revelar las malas acciones de la Iglesia, pero fracasó y terminó teniendo que vivir la terrible vida de estar encarcelada en la torre para siempre. El Papa trató de lavarnos el cerebro desde una edad temprana que actuar como esa santa doncella solo conduciría a una vida lamentable. La torre donde vivió la última santa doncella real. Ella había mirado la iglesia desde la pequeña ventana en la cima de la torre más alta del Vaticano. Kale recordó la pregunta que le hizo a Jack y la respuesta de este último. ¿Qué tipo de objeto divino es la condena del sol? Jack tenía una sonrisa incómoda mientras respondía. Es el juicio del sol. Aunque es difícil de creer. Sacudió la cabeza mientras seguía hablando. Se supone que previene la noche. Una noche blanca. Se dice que trae una noche brillante. La condena del sol. Un artículo que destruye la oscuridad. Era un objeto divino que solo podía tener la iglesia del dios sol. Kale volvió a mirar hacia la torre. Está aquí. El ladrón que poseía el sonido del viento se acercaba sigilosamente a él. Es aquí. El objeto divino está aquí. Kale comenzó a hablar. Choyan. Sí, señor. Saldremos del palacio en secreto esta noche. Disculpe. Kale ni siquiera miró hacia el sorprendido Choyan mientras comenzaba a hablarle a Raón. Raón. ¿Qué pasa, humano? Muéstrale al asesino de mi habitación algunas ilusiones esta noche. Hazle creer que estoy durmiendo plácidamente en la habitación. Es bastante fuerte, así que necesitaré crear un círculo mágico con una piedra mágica. Úsalo. A Kale no le importaba. ¿Por qué le importaría una piedra mágica cuando iban a encontrar un objeto divino? Kale comenzó a hablar. Esta noche. Saquearemos esta torre esta noche. Capítulo 157, Rodando entre las vides, 4. Saquear la torre. Toma todo de la torre. Choyan ya estaba acostumbrado a la forma de hablar de Kale. Aunque lo esté diciendo así, estoy seguro de que lo usará para el bien de nuevo. Todo lo que Kale había hecho hasta ahora se había utilizado para ayudar a los demás o para algo positivo. Choyan confiaba en Kale. Por eso respondió sin problemas. Me prepararé para ello. Bien. También vamos a usar los atuendos falsos. Choyan se encogió después de escuchar que iban a usar el atuendo falso de la organización secreta, pero aún así asintió con la cabeza en silencio. Kale comenzó a pensar en la iglesia del dios Sol y el Vaticano. La iglesia del dios Sol había existido como un cuerpo religioso en el continente durante mucho tiempo. Se convirtió en una iglesia poderosa después de que el Vaticano fuera creado en el Imperio Mogoru hace un par de cientos de años y ha fortalecido su influencia como la religión oficial del imperio durante los últimos 150 años. Se supone que esta torre fue construida cuando se creó el Vaticano. Kale tocó la superficie de la torre. Actualmente era la mitad de una noche de invierno. Las paredes de la torre estaban frías. Boom. Boom.
Boom. El sonido del viento corría salvaje. Humano, ¿por qué sonríes de una manera tan aterradora? La voz de Raón resonó en su cabeza. Kale ignoró a Raón por completo cuando comenzó a hablar. Era una voz tranquila. Es nuevo. Choyan le respondió. Parece que el imperio lo ha puesto recientemente. Sí. Probablemente destruyeron la cerradura original y la reemplazaron ya que no había nada en la torre. Kale señaló la nueva cerradura. Rómpela. SHHHHH. Un pequeño aura negra destruyó silenciosamente la cerradura. La puerta de la cima de la torre se abrió sin hacer ruido. Raón entró volando por el hueco. No hay gente ni dispositivos mágicos aquí. Humano, esto realmente fue tirado a un lado. Kale asintió con la cabeza al informe de Raón y entró por la puerta. El 15º piso. La pequeña ventana era la única ventana en este piso. ¡Paat! Un pequeño orbe de luz apareció frente a Kale. Choyan cerró la puerta dejando solo un pequeño hueco antes de empezar a hablar. Estaré aquí mismo. Kale asintió con la cabeza y comenzó a hablar lentamente. Eruaben debería estar durmiendo plácidamente en la cama de Kale con su cabello cambiado para que coincida con el pelo rojo de Kale. El espía en el dormitorio de Kale debería estar mirando al verdadero Isman vigilando la puerta del dormitorio de Kale y al falso Choyan vigilando el interior del dormitorio de Kale. Pensarían que Eruaben había cambiado de turno y se había ido a dormir a su habitación. Humano, démonos prisa. Kale no respondió al apremio de Raón y caminó lentamente hacia arriba. Tap. Tap. Sus pasos resonaban mientras seguía la escalera circular hacia arriba. Todos los guardias están reunidos en el anexo este. El nivel más alto de seguridad en el Vaticano comenzaba en el anexo este, luego las oficinas administrativas del oeste y, finalmente, el edificio central. El jardín ni siquiera tenía guardias. Kale había flotado en el aire durante mucho tiempo para determinar las rutas de patrulla y se había enterado de que había un intervalo de aproximadamente 1 hora entre el momento en que los guardias venían al jardín. Están prácticamente anunciando que el anexo del este tiene una habitación secreta. Kale encontró eso estúpido. Recordó lo que la maestra de la espada, Hannah, había dicho. Las patrullas de la iglesia y los patrones de patrulla actuales del imperio probablemente son diferentes, pero te lo diré de todas formas, ya que puede ayudar. La falsa Virgen Santa explicó los patrones de patrulla. Apenas van al jardín. Ah, Hannah. ¿Pero no iba mucho al jardín el Papa? Hannah se burló y añadió. Sí, lo hacía. Ese viejo cabrón sin sueño. Siempre caminaba por el jardín. Ni siquiera dejaba que otros entraran al jardín cuando él estaba allí. Un viejo chistoso. ¿El jardín es su zona privada? Kale finalmente pudo entender las acciones del Papa. Parece que el Papa sabía de esta torre. Parecía haber sabido que un artículo divino estaba aquí. Aunque no sé por qué no le dio el objeto divino al santo. Incluso si fuera solo un medio santo, Jack debería haber podido utilizar el objeto divino. Entonces, los creyentes se habrían vuelto aún más fieles. Por supuesto, el Papa puede haber pensado que sería difícil controlar al santo si tuviera un objeto divino. Puede que por eso haya ocultado la existencia del objeto divino. Humano, ¿por qué sonríes continuamente mientras caminas? Date prisa para que podamos coger nuestras cosas. Kale empezó a andar un poco más rápido. Esboos. El sonido del viento rodeaba los pies de Kale. Pudo subir rápidamente sin mucho esfuerzo. Kale finalmente llegó a la planta 15. Humano, voy a romper la cerradura. Raón debió de decidir que estaba bien no guardar silencio, ya que gritó en voz alta. El dragón negro rompió la nueva cerradura de la pequeña y vieja puerta de hierro y empujó la puerta hacia un lado. Humano, la arrastrémonos. La puerta era solo la mitad de la altura de Kale. Raón plegó sus alas y se arrastró lentamente hacia adentro. Luego sacó la cabeza. Humano, ¿por qué no entras? Ah. Kale soltó un suspiro mientras se arrastraba por la puerta. La planta 15. Kale se puso de pie en cuanto entró en la estrecha habitación. Humano, es tan estéril. Realmente no había nada aquí. Una vieja cama de metal, una mesa que parecía que se iba a romper en cualquier momento y una silla de metal. Esas eran las únicas cosas en la habitación. Humano,
Creo que entiendo por qué el Imperio simplemente la dejó en paz. Realmente no había nada aquí. Parecía una prisión olvidada. Raón recordó la cueva oscura en la que había estado encadenado. Esta habitación era tan lúgubre como esa cueva. Humano, hay una aura extraña, violenta y aterradora aquí. El dragón negro sintió algo extraño. Kale se quedó en silencio. En ese momento, un ruido interesante llegó al oído de Raón. Es vos. Era el viento. Raón giró la cabeza. No pudo decir nada. Tap. 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 Las pizarras desiguales del suelo de la prisión. Kale Nituse estaba agachado y golpeando la pizarra. Raón solo siguió mirando. Finalmente, el dragón negro hizo contacto visual con el humano que comenzó a hablar. Está aquí mismo. Los torbellinos rugían al lado de Kale. Clunk. Clunk. La vieja cama y la silla de metal comenzaron a sonar. La prisión estaba en silencio, aparte del ruido de los torbellinos. Raón nunca había visto este poder funcionando de tal manera. Kale había usado el sonido del viento tan pronto como entró en la prisión. Luego sintió las emociones almacenadas dentro del antiguo poder. Esta era la primera vez que lo sentía. Alegría. El sonido del viento estaba animando. Kale miró a Raón. El dragón negro asintió con la cabeza antes de usar la magia para levantar la pizarra que Kale estaba golpeando. La pizarra que había estado allí durante cientos de años requirió un poco de esfuerzo para moverse. Es vos. El viento se acumuló por sí solo y limpió la suciedad una vez que se retiró la pizarra. Lo encontré. Había una caja negra. Era una caja con un candado que era tan viejo que probablemente la llave correcta ni siquiera la abriría. Era una caja pequeña. Kale rápidamente sacudió la tierra de la parte superior de la caja. Boom. 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 Podía sentir su corazón latiendo salvajemente mientras quitaba la tierra. La condenación del sol. Ahora estaba en sus manos. Esto haría posible crear un desastre en el imperio antes de lo que había planeado. Raón, que se había estado acercando a Kale, no pudo acercarse más debido a los torbellinos y por eso destruyó el candado desde la distancia. Grieta. La cerradura se rompió fácilmente. Kale abrió lentamente la caja. Chirrido, golpe. El interior de la caja se reveló por primera vez en cientos de años. ¿Qué? Kale estaba confundido. Es vos. Los torbellinos desaparecieron lentamente como si finalmente pudieran relajarse. Raón pudo entonces pegarse a Kale para ver dentro de la caja. Humano, esto es muy aterrador y violento. Kale no pudo responder a la afirmación de Raón. Sacó lentamente el objeto de la caja. Era un libro. El libro blanco parecía estar en perfecto estado. Kale leyó el título. Cómo morir en paz. Da miedo. Esto no parecía ser la condenación del sol. Fue en ese momento. ¿Estás tratando de sacrificarte? Podía oír la voz de la super roca. Kale se encogió y miró a Raón. Raón, ¿hay una maldición en este libro? No. Simplemente tiene una aura violenta y aterradora. Kale se volvió estoico. Raón había estado diciendo que era violento y aterrador desde antes. ¿Era por este libro? Basado en lo que la super roca estaba diciendo, realmente parecía ser aterrador. Kale lentamente puso el libro hacia abajo. Humano, ¿no es nuestro? No. Esto es un poco. Es vos. Un viento repentino sopló. Kale podía sentir la silenciosa ira del sonido del viento a través del viento. Ah. Kale volvió a coger el libro blanco. El viento cesó. Definitivamente es un objeto divino. Tampoco está maldito. Kale se sintió raro al mirar el libro. ¿Por qué está en el idioma Rohan? Las palabras que Kale podía ver estaban en el idioma Rohan. Raón, el título está en el idioma Rohan, ¿verdad? Humano, ¿no es un lenguaje rúnico? Raón decía que el título le parecía rúnico. La expresión de Kale cambió. Abrió el libro sin dudarlo. Pasó la primera página. Todas las formas de vida del mundo son hermosas una vez muertas. Pasó a la página siguiente. ¿Deseas morir? Sígueme.
Ven a aprender la forma más fácil de morir. Raón, que estiraba el cuello para ver el libro, seguía inclinando la cabeza con confusión. Era raro. Entonces oyó la voz de Kale. Raón. ¿Qué pasa, humano? La señorita Cage forma parte de la Iglesia de la Muerte, ¿verdad? La loca sacerdotisa Cage. Raón miró a Kale con una expresión extraña. Sí. Hace tiempo que no tienen un santo o una santa doncella, ¿verdad? Sí. Los ojos de Raón parecían preguntar por qué Kale hacía preguntas tan obvias, pero Kale siguió pasando las páginas en silencio hasta que volvió a la portada. Pudo ver el nombre del autor. Autor, una muerte sentida. Ja, ¿esto? Kale estaba pasmado. Creo que esto es. Un objeto divino del dios de la muerte. No fue una sorpresa que encontrara un objeto divino. Sin embargo, estaba confundido. ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué había un objeto divino del dios de la muerte en la prisión de la santa doncella final del dios Sol? Kale no podía juntar las piezas del rompecabezas. Kale volvió a poner el libro blanco en la caja. Luego sacó la caja de la tierra. ¿Y esto qué es? Debajo de la caja había un libro cubierto por ambos lados por una placa de hierro. Kale levantó las placas de hierro y el libro en shock. Tud. El libro se cayó de las placas de hierro y aterrizó en el suelo. El viejo libro se abrió al chocar con el suelo. Solo había unas pocas líneas de texto en el libro después de los efectos del tiempo. Humano, esto está en el idioma del imperio. Las palabras estaban en el idioma del imperio. Kale, que había aprendido los conceptos básicos del idioma del imperio para este viaje, podía leer algunas de las palabras. Malditos bastardos. Eran palabrotas. Kale había memorizado todas las palabrotas. Espero que todos se mueran. Eran palabrotas. La mayoría de las palabras que aún eran legibles eran principalmente palabrotas. Humano, ¿no parece que el dueño de esta habitación escribió esto? Kale abrió cuidadosamente la primera página del libro. Podía ver el idioma del imperio en la primera página del diario. Raón, léelo por mí. De acuerdo. El gran Raón conoce todos los idiomas del continente. Raón comenzó a leer el texto legible de la página. Papa, bastardo que mereces morir una muerte miserable. ¿Decidiste encerrarme así? Estúpido bastardo que nunca recibirás ni la más mínima bendición del dios Sol. Kale miró a Raón. Raón le devolvió la mirada con una expresión seria. Eso es lo que dice. Claro. Kale escuchó atentamente la traducción de Raón. ¿Encarcelaste a esta preciosa persona en esta pequeña prisión? 100, no, 1000 días de sufrimiento no son suficientes para ti. Nunca te perdonaré. Bastardos malvados. Fui un idiota al confiar en ti. Imbéciles. Sí. Cualquiera se enojaría si fuera encarcelado. Kale entendió los sentimientos de la santa doncella. Este diario era definitivamente el diario de la santa doncella. Raón volteó la página y continuó traduciendo. Me encerraron con el objeto divino del dios de la muerte para suprimir mi poder. Solo miren. Dejaré esto debajo del objeto divino para que alguien en el futuro lo vea. Kale, quien había estado escuchando inexpresivamente los juramentos, y Raón, quien había estado recitando los juramentos de manera realista, se miraron. Raón señaló el libro blanco. Humano, esto. Sí, sí. Solo sigue leyendo. De acuerdo. Raón sonrió ante la alegre disposición de Kale y continuó leyendo. Luego se encogió. Estúpidos idiotas. Ni siquiera saben dónde está ubicado el objeto divino del dios Sol. Se atreven a ponerme a mí, quien aspira a la realeza, en este humano, esto es raro. Sigamos leyendo. De acuerdo. Raón miró el diario que estaba en el idioma del imperio. Para alguien que fue llamada la futura reina terminar así. ¿Quién iba a saber que el segundo príncipe y el papa harían algo tan terrible? ¿Por qué le pedí a mi padre real que trajera al dios Sol al imperio? ¿No fue porque yo era una santa doncella? Por eso dije que el papa, por eso dije que ese bastardo no podía convertirse en papa. Todos fueron engañados por esa máscara malvada. Esto es injusto. Raón leyó todo para Kale. Luego continuó leyendo. ¿Robaste el objeto divino del dios de la muerte porque tienes miedo de la iglesia del dios de la muerte? ¿Cómo podría ser esa la voluntad del justo dios Sol? Ustedes, bastardos, merecen morir muertes miserables. El rompecabezas se estaba juntando lentamente para Kale.
La última santa doncella era la heredera al trono. El segundo príncipe era probablemente el que tenía más influencia después de ella. El segundo príncipe y el papa habían conspirado para encarcelar a la santa doncella aquí. También fueron ellos quienes pusieron el objeto divino de su enemigo, el dios de la muerte, aquí. Por eso al papa le gustaba caminar mucho por aquí. El papa no caminaba aquí por la condena del sol. Era por esta bomba que necesitaba mantenerse en un secreto aún mayor. Era algo que solo él podía saber. Supongo que tiene sentido. La Iglesia del Dios Sol es uno de los grupos más famosos del continente. La Iglesia del Dios de la Muerte no es tan fuerte en influencia. Sin embargo, la muerte era más fuerte que el sol. Tenía sentido porque todavía desconfiarían de ellos. En ese momento, la traducción continua de Raón llegó al oído de Kale. Estúpidos idiotas. ¿Quemaron mi palacio una vez que me encarcelaron? ¿Luego me llamaron loco y hereje por reír? ¿Por qué creen que me reí? Jadeo. Raón jadeó mientras continuaba hablando. Estúpidos idiotas. Ni siquiera sabían que la condena del sol estaba allí. ¿Qué? El objeto divino que has estado buscando está debajo de ese palacio quemado. Kale miró hacia Raón, quien leyó una cosa más en el diario. Ah, qué gracioso. Realmente es gracioso. Kale miró hacia Raón, quien le devolvió la mirada a Kale con una sonrisa, y le preguntó. Humano, vamos a saquear el palacio también.